Hola, ¿qué tal, queridos navegantes de YouTube? En el día de hoy se encuentran con su amigo The Ghost en este nuevo episodio de Hablando de Cómics. En esta ocasión vamos a hablar de un cómic muy importante para la historia de Spider-Man. El nombre de este cómic es El sorprendente Spider-Man de regreso a casa. Ya sé que el título es el mismo que tiene la película, que es Spider-Man Homecoming. En español lo traducido es de regreso a casa. El título es muy similar, el título es igual, mejor dicho. Pero la trama no lo es, ¿ok? La trama que presenta el cómic es muy diferente a la trama presentada en la película. Esto no hace que la trama del cómic sea mala, ¿no? Todo lo contrario. Sigue siendo una muy buena trama, una muy buena historia. Que, bueno, ya les comentaré más adelante. Toda la historia, les hablaré de ella en el siguiente bloque de este video. También quiero aclarar lo siguiente. Y es que, como ustedes sabrán, o los que hayan visto anteriores videos, pues yo subía gameplays. Bueno, subí unos poquitos gameplays. Pero, ¿qué pasó? Se descompuso la capturadora, se descompuso Bueno, mi máquina no quería, la laptop, no quería grabar bien los videos. Entonces, pues ya no me vi en la necesidad de no grabar gameplays, de grabar estos videos que también me gustan mucho. Pero, ¿qué pasa? El próximo mes, más o menos como a mediados del mes, un poquito después del 15 o del 16 más o menos, voy a regresar a grabar gameplays. No porque ya haya arreglado la capturadora, no, sino porque ya encontré una manera diferente de poder grabar los videos, que es precisamente con la consola. Entonces estaré grabando los gameplays próximamente. Seguiré subiendo Rainbow Six porque es un juego que me fascina, es un juego que me encanta. También estaré subiendo uno que se llama Forza Horizon 4, que es de automóviles, que es de coches de carreras. Precisamente es de carreras automovilísticas. Un juego que me encanta, me fascina mucho los Forzas. Entonces estaré subiendo ese videojuego también aquí al canal. Y bueno, ya hablaremos de algunas cuantas dinámicas en esos gameplays. Sobre todo de los nuevos videojuegos presentados en la E3, que es una convención de videojuegos prácticamente, donde se anuncian nuevos videojuegos y futuros proyectos. Pero bueno, eso ya hablaré más adelante en el canal. Así que ahorita solamente nos concentramos en lo que es la historia de Spider-Man de regreso a casa. Bien, pero ¿de qué habla este cómic? Bueno, antes de empezar con la verdadera historia del cómic, el mismo libro nos presenta un previo a estos eventos. ¿Y qué pasa? Bueno, Spider-Man resulta que termina derrotando a su archienemigo, el Green Goblin, que es, traducido en español, el Duende Verde. Termina derrotándolo y ante esto Peter Parker decide dejar el manto del superhéroe, decide dejar a Spider-Man a un lado y vivir una vida normal, una vida más tranquila con MJ. Sin embargo, después de que Peter toma esta decisión, uno de sus antiguos villanos pues decide raptar a MJ. ¿Para qué? Pues precisamente para poder enfrentarse una vez más a Spider-Man. Ante esto, Peter nuevamente adopta el manto de Spider-Man, se pone su traje y enfrenta al villano. Logra rescatar a MJ, pero después de eso, Peter no quiere dejar de ser Spider-Man. ¿Por qué? Porque siente que si deja de serlo, muchos de sus seres queridos van a correr peligro. Sin embargo, ante esto, MJ pues no le agrada mucho la idea de que Peter siga siendo Spider-Man, por el peligro, por los riesgos, porque prácticamente casi siempre termina muy mal herido, y pues no está dispuesta a soportar esto. Por lo tanto, se aleja de Peter Parker para que él pues piense un poco acerca de esta situación. Y es aquí donde empieza la historia verdadera del cómic. Empezamos con un Peter Parker un poco melancólico, un poco triste, enojado, un poquito una mezcla de emociones, emociones muy encontradas. Y pues ante esto Peter decide, como cualquier humano, desahogarse. Quiere desahogarse de alguna manera. Y es así como encuentra un pequeño edificio abandonado, el cual está a punto de ser derrumbado. Y pues ahí empieza a lanzar golpes, patadas y empieza a practicar un poco más sus habilidades arácnidas. Pero en realidad lo único que está haciendo es desahogarse. Sin embargo, esto no le funciona tan bien, así que decide salir a la ciudad para poder ver si encuentra algunos cuantos criminales a los cuales pueda pues detener y así también desahogarse. Sin embargo, no encuentra ningún criminal o ningún criminal pues de talla tipo Octopus o Rhino o Buitre. No, simplemente encuentra delitos menores como robo de auto o tiendas y los termina pues atrapando, pero no los desahogan tanto. Después de esto, se le presenta una figura misteriosa que tiene exactamente sus mismos poderes. Esto desconcierta a Peter y le pregunta:
¿quién eres? Ante esto, la figura misteriosa dice, me llamo Ezequiel. Este personaje es un personaje adulto, un personaje ya un poquito viejito, pero es muy millonario, ¿ok? Acabo de mencionar eso también. Pero bueno, Peter le sigue preguntando, sí, ok, te llamas Ezequiel, pero ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Ezequiel le dice, bueno, como verás, tengo tus mismos poderes, pero yo los utilizo de una manera diferente a ti. Yo no me pongo una máscara y un traje para poder salvar a la gente. No, yo uso mi poder para poder obtener dinero. Esto a Peter le incomoda mucho y prácticamente casi se enoja o se pone mucho a la defensiva en contra de Ezequiel, porque él considera que utilizar tus poderes para poder traer dinero es malo. Sin embargo, Ezequiel le explica lo siguiente, y es que él no utiliza su poder para solamente traer dinero y ya, no, sino que Ezequiel lo que hace es, usa su poder para traer dinero, ese dinero va a su empresa y su empresa pues utiliza todo ese dinero para poder distribuirlo a la gente más necesitada, a gente pues que es discriminada, marginada, que es pobre, que necesita recursos económicos. Entonces, todo eso hace Ezequiel. Y le dice a Peter, ¿ves? Prácticamente tú y yo hacemos casi exactamente lo mismo, solamente que tú de una manera, tú haces el bien a tu manera y yo hago el bien a mi manera. Los dos cumplimos con exactamente lo mismo. Esto a Peter pues lo relaja un poco más. Sin embargo, la pregunta, la incógnita todavía persiste. ¿Qué hace Ezequiel ahí? Y es ahí donde Ezequiel le empieza a hacer varias preguntas a Peter acerca de sus poderes, de su vida, de por qué decidió hacer eso. Y pues Peter prácticamente se termina desesperando y le dice, yo no tengo tiempo para preguntas tontas. Necesito irme, ¿ok? No estoy de humor. Ante esto, Ezequiel le dice, bueno, nada más déjame preguntarte una última cosa. Esto va a ser muy importante. Espera, déjate la pregunto. Y le dice lo siguiente. Se trata de esto. Esta es la pregunta de los 5 millones. Te cambiará como nada lo ha hecho antes y como nadie volverá a hacerlo. Así que atento. ¿La radiación capacitó a la araña para darte estos poderes? ¿O la araña estaba intentando darte los poderes antes de que la radiación la matara? ¿Qué fue primero, la radiación o el poder? ¿El huevo o la gallina o el poder? Ante esta pregunta, Peter se queda desconcertado. No sabe qué decir. Y Ezequiel le dice, tienes que resolver esto porque la respuesta a esta pregunta te va a ayudar mucho en la pelea que viene. Una pelea que prácticamente estás derrotado antes de poder hacerla. Antes de poder pelear contra este villano, ya estás derrotado. ¿Ok? Así que espero que resuelvas esta pregunta. Y es así como Ezequiel se aleja un poco de Spider-Man y lo deja pensando. Después de esto, se nos presenta una imagen diferente de un barco llegando a Nueva York. En él está nuestro villano principal, Morlun, que es una especie de vampiro. No es Morbius, que es un personaje totalmente diferente. Él se llama Morlun. Él pertenece a los herederos, ¿ok? Al grupo de los herederos. Más adelante explicaré quiénes son los herederos. Pero bueno, él llega a Nueva York con la intención de asesinar o de matar a Peter Parker. ¿Por qué? No por odio, no por rencor, no porque él tenga algo que él no tiene, sino porque se nos explica que Morlun en realidad es un depredador. ¿Ok? Simplemente quiere eliminar a Spider-Man para él poder sobrevivir. Y Spider-Man pues es la presa. Después de esto, Morlun llama la atención de Spider-Man y empiezan a pelear. Sin embargo, Peter lanza muchos golpes y no logra derribar en ningún momento a Morlun. Y en el momento en el que Morlun impacta un golpe contra Spider-Man, pues Spider-Man nos define su golpe como si 5 Hulks estuvieran golpeándolo al mismo tiempo. Así que es muy fuerte y muy poderoso. Y también muy resistente. Así que después de muchas horas de pelea entre ellos dos, Spider-Man logra por fin descifrar la respuesta a la pregunta que le hizo Ezequiel. Y es así como idea un plan para poder vencer a Morlun. Su plan logra ser victorioso y termina derrocando a Morlun, termina destruyendo a Morlun. No lo termina matando, solamente lo incapacita. Sin embargo, un personaje que también está dentro de la historia, dentro de la trama de este cómic, pues termina asesinando a Morlun. O bueno, eso parece. Pero después de esto, pues Peter atrapa al asesino de Morlun y deja que las autoridades se encarguen de él. Ante esto, pues ya cansado, con muchos huesos rotos y muy mal herido, decide regresar a su casa para poder descansar. Se quita su traje de Spider-Man, se echa en la cama y se duerme.
Pero lo que no consideraba es que tía May estaba a punto de llegar. Y cuando May entra a la habitación de Peter Parker, ahí se da cuenta de quién es verdaderamente Spider-Man. Se da cuenta que su sobrino había estado portando el manto de Spider-Man todos esos años. Bueno, pues hasta aquí la historia de Spider-Man de regreso a casa. Y ahora sí, vamos con la parte de la influencia de este cómic. También voy a aclarar algo muy importante, y es que esa parte o ese bloque de la influencia de este cómic va a ser un poquito diferente, ¿ok? Vamos al siguiente bloque y ahí les explicaré un poco el cambio que va a haber, ¿vale? Entonces, los veo allá. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Anteriormente, en los anteriores videos de hablando de cómics, pues hacía hincapié en qué influencia tenía este cómic en toda la historia de Marvel. Ahora no. Ahora lo que voy a hacer es qué influencia tiene este cómic dentro de la historia del personaje del cual está hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un cómic del Capitán América, voy a explicarles un poco qué influencia tiene este cómic dentro de toda la historia del Capitán América. Qué cambia, qué aporta, qué no aporta, o qué sigue igual, o sea, más o menos cómo influye este cómic, pero ahora en la historia del personaje, no tanto en la historia general de Marvel, ¿ok? Así que bueno, ya teniendo esto claro, ¿qué influencia tiene este cómic para la historia de Spider-Man? Yo considero que son tres cosas principales que influyen dentro de toda la historia de Marvel, dentro de la historia de Spider-Man. La primera es la que creo que todo el mundo consideramos un poco obvia, que es la tía May enterándose de que su sobrino es Spider-Man. ¿Es importante? Sí, pero no. Sí es importante en la trama de Spider-Man, porque tía May ha ayudado en algunas cosas a Spider-Man. Se ha preocupado obviamente más por Spider-Man, ha impedido que él a lo mejor salga después para luchar contra los villanos, qué sé yo, ¿ok? Los villanos también se enteran que tía May es familiar de Spider-Man, entonces también la atacan más y demás. Sí aporta algo diferente a la historia de Spider-Man, pero no es algo nuevo, ¿de acuerdo? No es algo que no hayamos visto antes, como lo menciono un poco, como lo mencioné al principio del video. Este cómic tiene el mismo nombre que la película y es el único que se parece a la película. En la película de Spider-Man Homecoming vemos que tía May se entera que Peter Parker, que es su sobrino, es Spider-Man. Ajá, entonces en este cómic también se entera. Entonces ya no es algo nuevo, ya es algo que se ha visto en muchos cómics, se ha visto en la película. Y es algo un poco reciclado, sin embargo sí influye en la historia de Spider-Man. Y bueno, ya pasando este cómic, pues se verá cómo influye el hecho de que tía May ahora se entere de que Peter Parker es Spider-Man. La segunda cosa que siento que influye mucho en la historia de Spider-Man, el segundo evento que influye mucho en la historia de Spider-Man, es la aparición de Morlun, del villano. ¿Por qué? Como lo mencioné en la historia, Morlun es un heredero. ¿Esto qué significa? Los herederos es un grupo de gente muy similar o muy parecida a Morlun, la cual tiene como objetivo eliminar a todos los seres arañas dentro del universo de Marvel. ¿De acuerdo? Esto se nos presenta en los cómics del Spider-Verse. ¿Qué pasa? Cuando Morlun se introduce en este cómic, se nos presentan los herederos y por lo tanto se nos da una justificación del por qué la historia del Spider-Verse. ¿Ok? Se nos dice el por qué es necesario que todos los arañas, todos los Spider-Mans de todos los multiversos, de todos los universos, pues se tengan que juntar para derrotar a estos villanos, a estas personas, a estos personajes. Entonces es muy importante la aparición de Morlun. ¿Por qué? Porque aquí ya nos describen un poco cómo van a ser esos villanos del Spider-Verse. Van a ser muy fuertes, van a ser prácticamente invencibles. Entonces pues nos da un poco la entrada, un poco el pie, nos da pie a lo que es la historia del Spider-Verse, que es muy importante para la historia de todos los Spider-Man. Y bien, la cosa o el evento más importante que yo considero que influye más en la historia de Spider-Man es precisamente la pregunta que le hace Ezequiel a Spider-Man sobre la araña que lo mordió. ¿Por qué? Porque en realidad Marvel jamás había detenido tanto a explicarnos el origen de Spider-Man, un poco el origen de la araña.
se nos habían presentado algunas cosas diferentes, como por ejemplo en la película de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, pues se nos presenta que la araña fue genéticamente modificada y pues a Peter la mordió y le dio sus poderes. ¿Por qué? Porque la araña también tenía el ADN de Peter. Entonces, se nos presentan diversas orígenes, pero en esta ocasión se nos presenta un origen un poco más místico, que es precisamente que la araña ya tenía poderes antes de que la modificaran, que en realidad no la modificaron. ¿Ok? Nada más le pusieron radiación, cosa que fue lo que mató a la araña, pero la araña ya tenía poderes desde antes. La araña ya venía de una descendencia, vaya, que tenía poderes. Es decir, si la misma araña hubiera mordido a Peter antes de la radiación, antes de que experimentaran con ella, también lo hubiera vuelto Spider-Man. No hubiera habido gran diferencia. Entonces esto le da un toque más místico, un toque más... como que nos explica o nos amplía un poco más lo que son los orígenes de Spider-Man, cosa que me gusta mucho, cosa que la verdad considero muy importante para la historia de Spider-Man, sobre todo para el inicio de la historia de Spider-Man. Pero bueno, esto es lo que yo considero que influye más dentro de la historia de Regreso a Casa. Es lo que influye más en la historia de Spider-Man, lo que aporta al personaje. Y bueno, pues vamos a pasar con la última parte, el último bloque de este video. Ya saben cuál es: calificación y recomendaciones. Así que vamos para allá. Mi calificación a este cómic es 9. 9 de 10. ¿Por qué? La trama es una trama bastante buena, bastante interesante, no lo voy a negar. Como lo mencioné anteriormente y como lo he mencionado muchas veces en este video, le da un toque místico, un toque más mágico, llamémoslo así, un toque más misterioso, mejor dicho, al origen de Spider-Man o a las historias de Spider-Man. Pero además, ¿por qué le quito un punto? Es por el cómo está dividida la trama o el cómo se desarrolla la trama. Yo en lo personal no soy muy fan de que las tramas, las historias, las dividan en dos partes, porque para mí es así, dividirlas en dos partes. La parte donde no hay acción y la parte donde sí hay acción. ¿Ok? Cualquier cosa, sea película, perdón que me trabo, sea película, sea libros, sea cómic, sea lo que sea, no me gusta que en 3/4 partes de la película no haya nada de acción o haya muy poca acción y toda la acción más importante o más fuerte esté prácticamente cargada hasta el final. ¿Por qué? Digamos que lo considero como que no está balanceado, no está perfectamente balanceado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Entonces no me gusta mucho. Este cómic así pasa. Al principio del cómic, la primera mitad del cómic es muy lenta. En el sentido de que no hay acción, no hay interacción entre Spider-Man y Morlun, entre el héroe y el villano. No hay una interacción, no se pelean, no se conocen, nada por el estilo. Y hasta la segunda mitad del cómic aparece ya Morlun conociendo a Spider-Man, Spider-Man conociendo a Morlun, y pues intercambiando golpes, haciendo más un poco la parte de la acción de todo el cómic. Entonces eso no me convence del todo, ¿ok? Si la historia hubiera sido mala, le hubiera bajado mucho más la calificación. Pero en realidad la historia es muy buena. La primera parte, la primera mitad del cómic es muy interesante. A pesar de que no hay nada de acción, es muy interesante, muy misteriosa, da muchos detalles importantes y fáciles de entender qué es lo importante. Entonces, por eso le pongo 9 de 10. Ahora bien, mi recomendación para este cómic: cómprenlo sí o sí, ¿vale? También cabe mencionar lo siguiente, y es precisamente la portada. Estas son las portadas que tienen los cómics de la colección de las novelas gráficas de Marvel, ¿vale? Es el título del cómic y un pequeño recuadro con una pequeña portada del cómic que vamos a ver dentro. Y precisamente lo más importante que se tienen que fijar es que arriba pues dice la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel. Todas están así en negro. La verdad es que es una pasta muy bonita, muy señorial, llamémoslo así. Muy elegante. Entonces me gusta mucho lo que es la portada. Los dibujos también son muy espectaculares, son muy buenos. Y bueno, esa es mi recomendación. Cómprenlo. La verdad es que es muy fácil de leer. Es una historia que no requiere que leamos otra historia anterior. De hecho, como lo mencioné en la historia, viene una introducción anterior, un poco de las historias previas que pasó a este cómic.
Entonces nos explica muy bien la historia, está muy fácil de entender y es una historia muy importante para Spider-Man, ¿vale? Entonces se los recomiendo mucho. Y bueno, pues llegando hasta aquí no me queda nada más que agradecerles por ver este video. Si les ha gustado, por favor denle un like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, amigas, novias, lo que sea, compártanlo. Y porque me ayudaría muchísimo a crecer esta bonita comunidad que estamos haciendo. Y como ya mencioné, estaré trayendo gameplays próximamente sobre Rainbow Six y Forza Horizon 4. Si alguno de ustedes tiene un juego diferente que les gustaría verme jugar, pues adelante, pónganlo en los comentarios y ya yo estaré viendo si lo puedo descargar, cuánto cuesta, a dónde lo puedo conseguir más barato. Y pues lo estaré trayendo también. Así que bueno, sin más que decir, hasta luego.